Comencé a coleccionar hace 20 años aproximadamente. Me apasionó mucho la forma geométrica del movimiento. A medida que conocía mucho más de cada uno de estos movimientos en América Latina, bueno, me llenó de mucha curiosidad. Mi primera adquisición fue con un cuadro de Jesús Rafael Soto, arte cinético, kinético venezolano. Lo mismo fue con un Carlos Cruz Diez, y en ese entorno de entender estos movimientos y su relación con Europa y entender, bueno, la vida de estos artistas, que fui descubriendo mucho más y entendiendo mucho la profundidad de todo este movimiento de la abstracción geométrica, la abstracción concreta, la abstracción cinética kinética. Y bueno, comenzó pues un largo viaje por otros países y conocer a artistas tan relevantes como Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz Diez en cada uno de estos países, ¿no? Como el caso de Torres García, el caso de Lygia Clark, Helio Oiticica, el caso de Tomás Maldonado, artistas importantes como Llorens, del arte madí. Y bueno, de esa misma manera fui construyendo un conocimiento cada vez mayor sobre la abstracción geométrica, y en el proceso también me fui dando cuenta que era una abstracción universal, una abstracción geométrica universal. También la oportunidad de coleccionar artistas de Norteamérica como Joseph Alberts, Sol Lewitz y François Morellet de Francia, y ver la abstracción geométrica en un concepto universal y no solamente un concepto latinoamericano. Y bueno, al final del día me lleva mucho también al punto del minimalismo también, de ver cómo estos artistas lograban una expresión estética y artística, creativa, con una enorme potencia inventiva y con muy pocos recursos. Entonces eso también me llamaba la atención, ver solamente una línea sobre una pintura, y eso al final del día pues era una obra, pues, y una obra que tenía un impacto importante dentro de mi concepto. Pues yo digo que, bueno, el cerebro de uno funciona de una manera que ópticamente tenía un impacto importante, ¿no? Primero tuve la oportunidad de sentarme con Charles Bruder Caría, que es el coleccionista que tenía todos estos objetos yecuanas de la cultura amazónica, venezolana, brasilera. Pero cuando llegué a su casa vi todo ese acervo artístico en su casa sobre una mesa, y me impactó muchísimo todas las formas geométricas que vi en la cesta. Y inmediatamente conecté totalmente con la colección. A mí lo que me conectó fue la forma geométrica, y al conectarme inmediatamente pensé, debemos incorporar esto a la colección de abstracción geométrica. Me dice, oye, me parece genial y fabuloso, pero tú estás viendo algo que yo no lo veo así. Y yo le digo, oye, qué interesante. Me dice, lo que tú estás viendo, que para ti es una forma geométrica, esa es la vida de los indígenas. Ellos están expresando ahí realmente pues su manera de vivir, cómo ven el mundo, cómo es el universo. Y me pareció más interesante todavía. Bueno, fue así como incorporé este núcleo de la cultura yecuana en la cultura occidental, en la colección occidental que he venido desarrollando a través de todos los años. Bueno, el arte te transforma mucho, ¿no? Transforma mucho el individuo dependiendo de lo que quieres hacer con el proceso de coleccionar cada uno de los objetos y obras que tú incorporas a la colección, ¿no? Yo creo que hay una parte humana importante de entender a cada uno de los artistas que está detrás de esa obra, y ya, bueno, empieza tu intelectualidad a evolucionar mucho, y ellos te hacen evolucionar mucho si tú realmente le pones ese interés de conocer, bueno, de dónde viene cada uno de ellos y dónde estaban ellos en su momento en la historia del arte, en cada uno de los movimientos, como hablamos tanto de la abstracción geométrica universal, pero en cada uno de los continentes, qué es lo que estaba pasando. Y muchos de estos artistas latinoamericanos viajaron también para Europa y estuvieron en Norteamérica, o sea que tuvieron
realmente un contacto importante con los grandes artistas, y muchos de otros artistas también que estaban en otros continentes viajaron para Latinoamérica, y particularmente los europeos, y dejaron mucho sus influencias, ¿no? Pero desde el punto de vista humano aprendes mucho y entiendes también la parte de entender cómo trabajan todos estos artistas con tan pocos materiales y logran un impacto artístico tan fundamental, tan importante, pero ha sido pues muy transformador, pues así realmente que me ha gustado muchísimo, y es parte de lo que realmente estamos haciendo hoy día aquí en el Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey Marco, traer este conocimiento bueno, de la curaduría de Ariel Jiménez, y este trabajo tan interesante que al final del día nos deja una intelectualidad que es lo que queremos realmente lograr, que el público lo vea y que bueno, se lleve mensajes y también bueno, muchas preguntas, ¿no? Preguntas que podamos nosotros resolver, y otras que realmente también el espectador también tenga mucho más interés de seguir desarrollándolo, ¿no?